Hola, hoy vamos a sumergirnos en el mundo de los espacios naturales protegidos. Es un tema que puede parecer complejo, pero vamos a desgranarlo para entender bien cómo y sobre todo por qué algunos lugares reciben esa protección legal tan especial. Para arrancar, planteamos la pregunta fundamental, la que va a ser nuestra guía. ¿Qué es exactamente lo que convierte un paisaje, un ecosistema, en un área que debemos conservar por ley? ¿Qué criterios se siguen? Esta va a ser nuestra hoja de ruta. Empezaremos por lo básico, por la definición. Luego veremos para qué sirven, entenderemos cómo se organizan los niveles de protección, desde lo global a lo local, y nos meteremos de lleno en los ejemplos más relevantes de Europa y de España. Muy bien, pues vamos al lío. Para empezar a hablar con propiedad de espacios protegidos, tenemos que ir un paso más allá de la idea de un sitio bonito. Hay que llegar a su definición jurídica, a lo que dice la ley. Y aquí la tenemos, la definición que nos da la legislación española. El punto fundamental, lo que lo cambia todo, es la coletilla designados por ley. Esto significa que su protección no es una simple sugerencia, es una obligación legal en toda regla, con un objetivo clarísimo: conservar su patrimonio natural y cultural porque se considera un bien de interés general. Y es que este concepto no ha sido siempre el mismo, ha evolucionado muchísimo. Todo empezó allá por 1872 con Yellowstone, que buscaba sobre todo preservar paisajes grandiosos. Pero hoy en día el concepto es mucho más amplio. Se protegen valores culturales, científicos, educativos. Se entiende que la naturaleza y la cultura están profundamente conectadas. Vale, pasamos ahora a analizar para qué sirven realmente estos espacios, porque su función va mucho más allá de la idea de prohibido tocar. Son en realidad áreas muy dinámicas que aportan múltiples beneficios a la sociedad. Podemos resumir sus funciones en estas cuatro. Por un lado, son auténticos laboratorios vivos para la ciencia y aulas al aire libre para la educación. Por otro, nos ofrecen espacios para el ocio, para conectar con la naturaleza. Y algo muy importante, bien gestionados pueden ser un motor económico para las comunidades locales, siempre desde un enfoque sostenible. Pero, y esto es crucial, aunque tengan todas esas funciones, hay una que es la base de todo, la misión fundamental, la conservación. El mantenimiento de la diversidad, tanto biológica como cultural, y de los procesos ecológicos que la sustentan. Esa es, en definitiva, su verdadera razón de ser. Ahora que ya sabemos qué son y para qué sirven, vamos a ver cómo se organizan. Y es que la protección no es un sistema único y plano, sino que se estructura en tres niveles, que muy a menudo se solapan en un mismo territorio. Aquí se ve muy bien esa estructura. Es como un sistema de muñecas rusas. Un mismo lugar puede estar protegido por un tratado mundial, a la vez por una directiva europea y además por una ley nacional. Cada uno de estos niveles añade una capa extra de garantía y protección. Venga, pues vamos a la cima de esa pirámide. Vamos a ver cómo los organismos internacionales reconocen y ayudan a proteger sitios que tienen una importancia que va más allá de las fronteras. A nivel internacional, es muy importante diferenciar el papel de dos grandes actores. Por un lado, la UICN, que es la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Digamos que ellos ponen el marco técnico, establecen las categorías y el cómo se deben gestionar las áreas protegidas. Y por otro lado está la UNESCO, que lo que hace es otorgar sellos de prestigio, designaciones de alto nivel como las reservas de la biosfera o los geoparques a lugares muy concretos de valor universal. Y en España, la verdad, tenemos una buena representación de todas estas figuras de reconocimiento mundial. Esto no solo nos habla de la increíble riqueza natural del territorio, sino también del compromiso que existe con los grandes acuerdos internacionales de conservación, desde la protección de humedales con Ramsar hasta las zonas marinas con OSPAR. Bajamos un peldaño en la jerarquía para centrarnos en el que es probablemente el proyecto de conservación más ambicioso de la Unión Europea, la Red Natura 2000, una iniciativa que busca crear una auténtica red ecológica que conecte todo el continente. La base legal de esta red son dos directivas europeas, una de hábitats y otra de aves. La idea es brillante, no se trata de crear islas de naturaleza totalmente aisladas, sino de tejer una red coherente y bien conectada por toda Europa para garantizar que la biodiversidad pueda moverse y prosperar a gran escala. Y esta red se construye con dos piezas que se complementan. Por un lado tenemos las ZEPA, las zonas de especial protección para las aves, que como su nombre indica, se centran en ellas. Por otro están las ZEC, las zonas especiales de conservación, que protegen hábitats y el resto de especies. El proceso para estas últimas es interesante. Primero un lugar se propone como LIC, lugar de importancia comunitaria, y una vez que la Comisión Europea lo aprueba, el país ya lo designa formalmente como ZEC. Juntas, ZEPA y ZEC forman el tejido de Natura 2000. Y ojo a este dato porque es impresionante y sitúa a España en un lugar protagonista en este proyecto europeo. Más del 27% de la superficie terrestre española forma parte de la Red Natura 2000. Somos de lejos el país que más territorio aporta a esta red ecológica que es fundamental para el futuro de la biodiversidad en Europa.
Y por fin aterrizamos en casa, en el nivel nacional. Ahora vamos a ver cuáles son las principales herramientas legales, las figuras de protección que utilizan el Estado y las comunidades autónomas para gestionar y proteger nuestro patrimonio natural ya sobre el terreno. A nivel nacional es absolutamente clave entender la diferencia entre un parque nacional y un parque natural, porque no son lo mismo. Un parque nacional es la máxima figura de protección. Lo declara el Estado y se reserva para esos espacios de valor ecológico y cultural altísimo, y sobre todo con muy poca alteración humana. En cambio, un parque natural lo declara la comunidad autónoma correspondiente, y aunque también protege paisajes muy valiosos, su rasgo diferencial es que permite una mayor compatibilidad con los usos y actividades humanas tradicionales. Pero el abanico de herramientas de protección es mucho más amplio. Por ejemplo, las reservas naturales se usan para blindar con una protección muy estricta ecosistemas o elementos muy concretos. Los monumentos naturales sirven para salvaguardar singularidades, ya sea una formación geológica espectacular o un árbol milenario. Y luego están los paisajes protegidos, que reconocen el valor de esas zonas donde la interacción respetuosa del ser humano con la naturaleza ha creado un entorno de una belleza y una armonía especiales. Bien, pues hemos visto toda la estructura, de lo global a lo local. Y con este sistema tan completo y tan robusto sobre el papel, la pregunta que nos queda es ¿y ahora qué? ¿Cuál es el siguiente gran desafío? Pues seguramente pasa por la gestión eficaz de estos espacios frente a retos como el cambio climático, asegurar que toda esta normativa se aplique de verdad sobre el terreno y, por supuesto, lograr una mayor implicación de toda la sociedad en la conservación de este patrimonio que al final es de todos. Muy buenas, hoy vamos a meternos de lleno en las tripas de la conservación, en la arquitectura que sostiene la protección de los tesoros naturales de España. Porque vamos a ver, detrás de cada parque nacional, de cada reserva, no hay solo una bonita declaración de intenciones, lo que hay es un sistema muy bien pensado, una estructura de instrumentos de planificación que le dan forma y eficacia a todo. Y esa es precisamente la pregunta del millón. ¿Cómo se consigue que lo que está escrito en una ley se convierta en acciones reales, tangibles sobre el terreno? Pues la respuesta está en una especie de cascada, en una jerarquía de herramientas de planificación que van de lo más general a lo más concreto. Vamos a desgranarlo. La idea clave es pensar en esto como una pirámide. Arriba del todo tenemos la estrategia nacional, la visión global, y a partir de ahí vamos bajando escalones, cada uno apoyado en el anterior. Esto es fundamental para que los esfuerzos no se dispersen, para que todo tenga una coherencia y se trabaje en la misma dirección en todo el territorio. Y claro, como en cualquier buena construcción, hay que empezar por los cimientos. Antes de planificar o de actuar, lo primero es saber con qué contamos. Conocer a fondo lo que queremos proteger, y a partir de ahí, trazar una estrategia. Y aquí es donde entran en juego dos instrumentos estatales que son la base de todo. El primer pilar es el conocimiento puro y duro. Es el Inventario Español del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, el IEPNB. Pensad en él como el gran censo de la naturaleza española. Hay una máxima en gestión que dice que no se puede gestionar lo que no se mide. Pues bien, este inventario es precisamente eso, la herramienta que nos dice qué tenemos, dónde está y, lo más importante, cómo está, cuál es su estado de salud. Ojo, que el inventario no es una simple lista, tiene una metodología muy potente que funciona en 3 pasos. Primero, conocer. Se recopila información de 30 componentes clave de nuestro patrimonio. Segundo, evaluar. Se usan indicadores para ver la evolución, para saber si vamos a mejor o a peor. Y tercero, difundir. Toda esta información se publica en un informe anual que es la base sobre la que luego se toman las decisiones. Esos 30 componentes de los que hablaba se agrupan en estas 6 grandes áreas, y esto nos da una idea de la escala del trabajo. No hablamos solo de especies o ecosistemas, que también, sino que se analiza todo, desde los recursos genéticos hasta los espacios ya protegidos, e incluso se miden los efectos negativos como pueden ser las especies invasoras. Es una radiografía completísima. Vale, ya tenemos la radiografía, el conocimiento. ¿Y ahora qué? Pues aquí entra el segundo pilar de la base, el plan estratégico. Este plan es el que coge todos esos datos del inventario y los transforma en una hoja de ruta para todo el país. Define los objetivos generales, las acciones prioritarias y los criterios que deben seguir todas las administraciones. Es, en definitiva, el qué queremos conseguir a nivel nacional. Perfecto, pues ahora bajamos un escalón en la pirámide. Dejamos la estrategia estatal y nos vamos a la planificación de un territorio concreto. Y aquí, la figura clave, la primera pieza que se pone sobre el tablero, es el famoso PORN, el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales. A ver, quedémonos con esto que es crucial. El PORN es un instrumento con rango de ley. Es el primer paso, y además obligatorio, antes de declarar parques o reservas naturales. Su misión es estudiar a fondo un territorio y, a partir de ahí, establecer las reglas del juego. Qué usos y actividades se permiten, cuáles se limitan y dónde. Es el que pone el marco normativo para proteger los valores de ese espacio. En la práctica, un PORN actúa como un plan maestro territorial. Su función más visible es la de zonificar.
Es decir, dividir el espacio en áreas según su valor y fragilidad. Pero su poder va mucho más allá. Y esto es muy importante. Las directrices de un PORM prevalecen sobre cualquier otro plan urbanístico o territorial. O sea, que obliga a que la agricultura, el turismo o el urbanismo de la zona se adapten a la conservación, y no al revés. Ya tenemos el plan maestro, las normas generales, definidas por el PORM. Pero claro, ahora hay que bajar al barro. Hay que definir cómo vamos a aplicar esas normas en el día a día. Y para ese nivel de detalle pasamos al siguiente instrumento, el PRUG. La diferencia entre PORN y PRUG es fundamental, y aquí se ve muy claro. Si el PORN es el plan normativo el que te dice qué se puede hacer y dónde, el PRUG, o Plan Rector de Uso y Gestión, es el plan técnico, el que te dice el cómo. El PORN establece la ley, por así decirlo, y el PRUG es el manual de instrucciones para cumplirla, detalla las actuaciones concretas, los presupuestos, los plazos, es el plan ejecutivo por excelencia. Pero la conservación hoy en día ya no va solo de prohibir. Se ha entendido que no podemos proteger la naturaleza de espaldas a la gente que vive en el territorio. Es imprescindible integrar las actividades humanas de forma sostenible, y para eso tenemos otros instrumentos que buscan precisamente ese equilibrio. Y aquí entran los planes de desarrollo sostenible. Su foco está puesto sobre todo en la gente, en la dimensión socioeconómica. Buscan que la protección de un espacio natural no sea una carga, sino una oportunidad para mejorar la calidad de vida de la población local, impulsando actividades económicas que sean compatibles y que, de hecho, se beneficien de un entorno bien conservado. Por otro lado, tenemos los programas de uso público. Estos se centran en gestionar a los visitantes. El objetivo es doble. Por un lado, permitir que la gente disfrute y conozca los valores del espacio y, por otro, asegurarse de que ese disfrute sea ordenado y no ponga en peligro la conservación. Son los que planifican los senderos, los centros de interpretación, las actividades. En definitiva, organizan la relación entre el espacio y sus visitantes. Y aquí lo tenemos, el puzzle completo. Esta es la cascada de la planificación de la que hablábamos. Empezamos con el plan estratégico que fija las metas nacionales a partir de los datos del inventario. Bajamos al terreno con el PORN, que pone las reglas específicas para un área. Lo concretamos en acciones de gestión con el PRUG. Y finalmente lo integramos con la sociedad y los visitantes a través de los PDS y los PUP. Como veis, un sistema jerárquico, lógico y muy completo. Y para terminar, una reflexión. Sobre el papel, este sistema que conecta la estrategia nacional con la acción local y la participación social parece tremendamente sólido. Pero, ¿es el modelo definitivo? ¿Qué retos se encuentran en el mundo real, como la financiación, los plazos o los inevitables conflictos de intereses? Lo que está claro es que este es el andamiaje sobre el que estamos construyendo la conservación de nuestro patrimonio. Muchas gracias por acompañarnos. Cuando pensamos en un parque natural, lo que nos viene a la mente es, pues eso, un paisaje casi virgen, ¿verdad? Pura tranquilidad. Pero, ¿y si os dijera que detrás de toda esa belleza hay un sistema súper complejo? Hoy vamos a meternos de lleno en esa arquitectura invisible, la que hace posible que millones de personas disfruten de estos sitios sin que todo se vaya al traste. Hablamos de la gestión del uso público. Claro, la pregunta del millón es precisamente esa. ¿Cómo es posible? ¿Cómo conseguimos que miles, millones de personas pasen por estos espacios tan frágiles y no los destrocen? Bueno, pues yo os adelanto que no es por arte de magia ni por casualidad. La respuesta está en una gestión muy pensada, en un sistema que técnicamente se llama uso público. Es, digamos, la solución estratégica a uno de los grandes dilemas de la conservación hoy en día. Vale, pues este va a ser nuestro recorrido. Primero, vamos a definir bien qué narices es eso del uso público. Luego veremos cómo se planifica y se gestiona todo esto, o sea, la parte de estrategia. Después bajaremos al terreno para hablar de infraestructuras, de las herramientas físicas que se usan. También nos meteremos en cómo se diseñan los programas para la gente y para terminar veremos una diferencia que es súper importante, la que hay entre el simple recreo y la educación ambiental. Venga, pues vamos al lío con la primera parte. Para entender todo lo demás tenemos que tener súper claro este concepto, el uso público. Vamos a darle una definición en condiciones. Ahí lo tenemos, un sistema regulado de equipamientos, servicios y actividades que permite el conocimiento y disfrute ordenado de los valores, garantizando la conservación y la seguridad. Ojo, la clave aquí es la palabra sistema. No se trata de abrir la puerta y que cada uno haga lo que quiera. Para nada. El uso público es una herramienta de gestión, y una muy activa. Es lo que ordena la visita para que disfrutar del parque y conservarlo no solo sea compatible, sino que, idealmente, una cosa ayude a la otra. Muy bien, ya sabemos qué es en teoría. Pero, ¿cómo se monta todo este tinglado? Ahora vamos a ver la parte de la planificación y la gestión. Digamos que es el cerebro que piensa y organiza todo antes de que nadie pise el parque.
Fijaos en los objetivos. Esto es un auténtico juego de malabares. Por un lado, tienes que minimizar cualquier impacto negativo y, por supuesto, conservar el espacio. Pero por otro, tienes que atender a lo que necesita la gente que lo visita, que es súper diversa. Y por si fuera poco, tienes que hacer que todo esto sea compatible con la vida y las prácticas de la gente que vive allí, en el entorno. Es un equilibrio constante y muy delicado. Y para tomar estas decisiones tan complejas, los gestores no solo inventan, usan una herramienta científica que es fundamental, y es esta: la capacidad de acogida. No es un número que se saque de la manga, es un cálculo súper importante que te dice hasta aquí podemos llegar para no cargarnos el sitio y para que la gente siga disfrutando de la visita. Y aquí viene lo interesante. Esta capacidad de acogida se apoya en 3 patas, 3 pilares. La física es fácil. ¿Cuánta gente cabe? Sin más. Luego está la ecológica. ¿Cuánta gente aguanta el ecosistema antes de que empiece a sufrir daños serios? Y por último, la psicológica. A partir de cuánta gente empezamos a sentirnos como en el metro en hora punta y la experiencia se va al garete. Lo crucial aquí es que el límite final lo marca siempre el pilar más bajo, el más débil. Da igual que en un sendero quepan 1000 personas, si a partir de 100 un nido de águilas se ve afectado. El límite, entonces, es 100. Punto. Vale, y conociendo esos límites, ¿qué se hace en la práctica para gestionar a toda esa gente? Pues aquí tenemos las tácticas. Primero, la zonificación. Básicamente es dividir el parque en zonas según lo delicadas que sean. Luego la canalización, o sea, guiar a la gente por senderos, con señales para que no vayan por libre. Tercero, la regulación. A veces no queda otra que poner normas, limitar el acceso a ciertas horas o a un número de personas. Y cuarto, y quizá lo más importante, la información. Explicar a la gente el porqué de las normas para que colaboren. Bien, dejamos la parte de planificación y ahora vamos a ver cómo todo eso se convierte en cosas reales, en cosas que podemos ver y tocar. Hablemos de las infraestructuras. Seguro que todo esto nos suena un montón, ¿a que sí? Los puntos de información, los centros de visitantes, los senderos bien marcados, los observatorios de aves, los miradores. Bueno, pues que sepamos que no están ahí por casualidad, ni solo para que estemos más cómodos. Cada uno de estos elementos es una pieza de un puzzle mucho más grande. Y aquí está la clave de todo. La infraestructura es una herramienta. Un sendero es una herramienta para guiar nuestros pasos. Un mirador es una herramienta para que nos paremos en un sitio seguro y resistente y no en otro más frágil. Cada banco, cada pasarela, cada centro de visitantes, todo está pensado estratégicamente para llevar a la gente a las zonas que mejor aguantan el impacto y a la vez alejarla de las que son más vulnerables. No es decoración, es gestión pura y dura. Ok, ya tenemos la estrategia y las herramientas físicas. Pero falta algo, ¿no? Falta la conexión con la gente. ¿Qué experiencias se montan sobre toda esta estructura? Pues de eso va esta parte, del diseño de los programas públicos. Y como vemos, la cosa va mucho más allá de la típica visita guiada. Un programa de uso público puede ser desde algo tan básico como darte un mapa en un punto de información, hasta campañas de sensibilización, programas de voluntariado para limpiar una playa, cursos de formación para guías locales o incluso proyectos para impulsar el desarrollo sostenible de la zona. Es un abanico súper amplio. Y esta cita me parece fundamental. Los programas de uso público bien diseñados no solo piensan en el turista que viene de fuera, lo que hacen es coger la materia prima del lugar, su naturaleza, su cultura, y la convierten en una oportunidad de desarrollo para la gente que vive allí. Se trata de que la conservación no sea un freno, sino un motor económico sostenible. De esta forma, la comunidad local se convierte en la primera interesada en proteger el parque. Perfecto. Y dentro de todos estos programas hay una distinción que tenemos que entender sí o sí, porque es muy importante. No es lo mismo un programa pensado para el recreo que uno pensado para la educación ambiental. Parecen similares, pero sus objetivos son muy distintos. Mirad la diferencia. Los programas recreativos se centran en el disfrute, en el ocio. Su objetivo es que la gente se lo pase bien haciendo senderismo o viendo animales, y el resultado es que se van contentos y apreciando la belleza del lugar. ¿No está nada mal? Pero los programas de educación ambiental buscan otra cosa. Su foco es la comprensión, la conciencia. Su objetivo es que entiendas lo que estás viendo y que eso te lleve a respetarlo y a cambiar tus hábitos. El resultado final es mucho más potente. Es gente que se implica activamente en la conservación. Ojo, no es que uno sea mejor que otro, son complementarios y ambos súper necesarios. Así que, al final, de esto va todo. Una buena gestión del uso público consigue que una simple visita al campo se convierta en algo mucho más grande, en una oportunidad para conectar con el entorno, para entenderlo mejor y, en última instancia, para ayudar a conservarlo. Es crear una especie de círculo virtuoso. Disfrutas, aprendes, valoras y, por tanto, proteges. Y llegamos al final.
Y cerramos el círculo volviendo al principio. Porque por muy perfecto que sea el plan, por muy bien puestas que estén las pasarelas o los carteles, al final todo este sistema depende de una pieza clave, cada persona que visita el parque. Así que la pregunta final no es para los que gestionan, es para todos nosotros. Nos deja ahí para que le demos una vuelta. En toda esta responsabilidad compartida, ¿cuál es exactamente nuestro papel? Hoy nos metemos de lleno en un tema crucial, la gestión del uso público. O sea, ese conjunto de estrategias que buscan hacer compatible algo que a veces parece contradictorio, la gran afluencia de visitantes a los espacios naturales y al mismo tiempo la conservación de su patrimonio. Es un equilibrio, muy complejo, pero absolutamente fundamental para el futuro de nuestros paisajes más valiosos. Y aquí está la pregunta del millón, ¿verdad? ¿Cómo podemos disfrutar de la naturaleza sin degradarla? La clave, y en esto vamos a profundizar, está en una gestión bien planificada y proactiva. Vamos a desgranar qué instrumentos y metodologías lo hacen posible, yendo mucho más allá de la idea simplista de que para proteger hay que prohibir. Para entender bien la gestión, lo primero es conocer las herramientas que se utilizan. Y ojo, no hablamos simplemente de poner 4 señales. Hablamos de un sistema bien estructurado de comunicación que busca modular la experiencia de quien visita para fomentar una relación mucho más constructiva con el entorno. El primer pilar, la base de todo, es la información ambiental. Su función es muy clara, dar datos objetivos, rigurosos y actualizados sobre los valores de ese espacio, sus normativas, sus puntos más frágiles. Es la condición indispensable para una visita informada y, por tanto, responsable. Porque, seamos sinceros, sin conocimiento es imposible que haya conciencia. Sobre esa base de información se construye la comunicación ambiental. Y esto lleva un paso más allá de solo transmitir datos. Es un proceso de interacción social. Busca poner en contexto los problemas ambientales clave, como pueden ser la erosión o la alteración de hábitats, para que la sociedad pueda tener una respuesta constructiva. Y llegamos a la herramienta más avanzada, la interpretación del patrimonio. Esto es casi un arte, un proceso de comunicación creativo que no busca solo informar, sino revelar significados. Consigue conectar intelectual y emocionalmente a la persona con el lugar y así transforma una simple visita en una experiencia que de verdad fomenta el aprecio y el deseo de conservar. Pero claro, seamos realistas, incluso con la mejor gestión del mundo, la presencia humana genera inevitablemente una serie de impactos. Así que vamos a analizar ahora los tipos de efectos que provoca el uso público, que son, precisamente, lo que la gestión intenta evitar o corregir. Empecemos por la base, por el sustrato físico, el suelo y las rocas. El simple hecho de pasar una y otra vez, ya sea a pie o en bici, provoca la compactación del suelo. ¿Y esto qué significa? Pues que se reduce su porosidad, que el agua no se filtra bien y que a las raíces de las plantas les cuesta mucho más crecer. Esto acaba desencadenando procesos de erosión. Y a esto súmale los daños directos como los grafitis en rocas que a lo mejor tienen un gran valor geológico. Los ecosistemas acuáticos, como ríos o lagos, son especialmente vulnerables. Las actividades recreativas pueden cambiar la calidad del agua, ya sea por vertidos, por alterar el ciclo de nutrientes, lo que puede llevar a la eutrofización, eso de que crezcan algas sin control, o por remover los sedimentos del fondo, lo que aumenta la turbidez y afecta a toda la vida acuática. Si hablamos de la vegetación, los impactos son de 2 tipos, directos e indirectos. El daño directo es el más obvio, la eliminación de plantas por el pisoteo o la rotura de ramas. Pero el indirecto es a menudo peor, más silencioso. Deriva de la compactación del suelo, que, como decíamos antes, afecta a la disponibilidad de agua y oxígeno para las raíces, y eso compromete la capacidad de regeneración de todo el ecosistema. ¿Y la fauna? Pues para los animales, la presencia humana puede ser una alteración tremenda. El ruido, el movimiento, todo esto cambia sus patrones de comportamiento y afecta a cosas tan vitales como la alimentación o la cría. Otros impactos incluyen la destrucción de sus hábitats, que se acostumbren a la comida humana, o, algo gravísimo, la introducción, muchas veces sin querer, de especies exóticas invasoras que acaban desplazando las autóctonas. Y al final, el impacto no se queda en elementos aislados, sino que afecta al paisaje como un todo. Hablamos del deterioro visual por la basura o por infraestructuras que no pegan ni con cola, de la degradación de elementos del patrimonio cultural, como una vieja cabaña de pastores, y de los conflictos con actividades tradicionales, como la ganadería, que muchas veces son las que han modelado y conservado ese paisaje durante siglos. Bien, una vez que tenemos claros los tipos de impactos, vamos a ver qué se hace para mitigarlos. Porque la gestión del uso público es proactiva. Implica todo un abanico de estrategias diseñadas para minimizar o directamente corregir estos efectos.
Las estrategias se mueven principalmente en dos ejes. Por un lado, las medidas preventivas, que son las más eficaces y eficientes, porque es mejor prevenir que curar. Aquí entra la zonificación, o sea, dividir el territorio según su fragilidad, regular cuánta gente puede entrar, o diseñar una red de senderos que evite las zonas más sensibles. Y por otro lado, están las medidas de corrección, que actúan cuando el daño ya está hecho. Hablamos de proyectos para revegetar una zona, restaurar un sendero erosionado o instalar pasarelas de madera para proteger el suelo. Es fundamental que entendamos una cosa. Todas estas medidas de gestión no se hacen porque sí, no son arbitrarias. Se apoyan en un andamiaje legal, en una normativa muy sólida diseñada para proteger tanto el patrimonio natural como el cultural. Vamos a ver cómo se estructura. La estructura funciona, por así decirlo, como una cascada. Todo empieza en el nivel más alto, el internacional, con los grandes convenios y tratados. De ahí baja y se concreta en directivas europeas. Estas, a su vez, se trasladan a la legislación estatal. Luego, las comunidades autónomas cogen esas leyes del Estado y las desarrollan y adaptan a sus territorios. Y al final, todo aterriza en el nivel local, en los ayuntamientos, que lo aplican a través de sus ordenanzas. Es un sistema jerárquico que garantiza que la protección sea coherente desde lo global hasta lo municipal. Si nos centramos en España, la Ley 42/2007 es la norma de referencia para el patrimonio natural. Su objetivo, como vemos aquí, es establecer el marco legal para la conservación, el uso sostenible, la mejora y la restauración. O sea, no solo busca proteger, sino que define un marco para gestionar de forma activa. Y de forma complementaria tenemos la Ley 16/1985, que se encarga del patrimonio histórico. Su importancia en este tema es total, porque muchísimos espacios naturales albergan también bienes culturales como yacimientos arqueológicos o construcciones antiguas, que necesitan un régimen de protección específico con figuras como la de bien de interés cultural. En resumen, el objetivo de la gestión del uso público es cuádruple y busca un equilibrio bastante complejo. No se trata solo de conservar el patrimonio, a la vez tiene que garantizar que la experiencia de la visita sea de calidad y segura, y además que esta actividad genere un desarrollo socioeconómico que sea sostenible para la gente que vive en la zona. Así que, como hemos visto, las herramientas de gestión y todo el marco legal ponen las condiciones para un uso público sostenible. Pero su eficacia no es absoluta. Y esto nos lleva a la reflexión final. Más allá de las regulaciones, ¿cuál es nuestra responsabilidad individual cada vez que visitamos estos espacios? La respuesta a esa pregunta, en última instancia, es la que de verdad determinará su futuro.